Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, para el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es las funciones con ínfulas de poder dar algunos tips de cómo poder determinar el dominio de una función. Entonces, dando inicio con el video, eh, vamos a primero definir qué es una función y cómo se puede graficar una función como tal. ¿Listo? Entonces, dentro de nuestra definición de qué es una función, dice que es una regla que asigna cada elemento X de un conjunto de exactamente un elemento llamado f de X de un conjunto Y. Entonces aquí tenemos un gráfico en el cual tenemos los dos conjuntos. Tenemos por un lado el conjunto D, ¿cierto? De este conjunto, y el conjunto E. Ya inicialmente se había dicho que este conjunto D recibe el nombre de dominio de la función y este conjunto E recibe el nombre de codominio, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, generalmente algunos autores asocian eh, el poder encontrar una función o el poder establecer una función mediante una ley de asignación, o en otros términos, mediante una maquinita. Esta maquinita que tengo aquí pintada me dice que cada número X que yo introduzca dentro de la maquinita, o sea, que yo lo haga pasar por dentro de la maquinita, esa máquina recibe el nombre de F, ¿sí? Y lo que me sale como producto de meter ese número dentro de la maquinita es un nuevo número que se llama f de x, que es este que tengo de acá. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a este elemento x que yo tengo acá, que hace parte del conjunto de salida llamado x, le voy a hacer corresponder un elemento en el otro conjunto que se va a denominar f de x. Este f de x es lo que nosotros conocemos como imagen. Entonces, genéricamente, para un elemento A, ¿cierto? Si lo hago pasar por la maquinita o por esa ley de asignación, pues le va a corresponder f de A. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen de x, ¿quién es? F de x. Y que la imagen de A, ¿quién es? F de A. El conjunto de todas las imágenes, si yo hago aquí un conjunto, el conjunto de todas las imágenes que pasan a través de la maquinita, ¿cierto? Se llama rango de la función. Y ese rango es un conjunto que está dentro, incluso puede llegar a ser igual que el conjunto llamado codominio. ¿Listo? Entonces, ¿quién es el dominio? ¿Qué es lo que nos interesa el día de hoy? El dominio es el conjunto de todos los números que yo puedo hacer ingresar por acá. Es la lista de todos los números que yo puedo hacer ingresar por esta maquinita. ¿Y quién es el rango? Pues es el conjunto de todas las imágenes a las cuales les corresponde un único número X. ¿Listo? Ok. Ahora, el método más común para visualizar una función es a través de una gráfica en un plano cartesiano. Recordemos de esta parte de acá que cuando yo hago pasar un elemento, supongamos un elemento aquí B por la maquinita, ¿qué me sale al otro lado? Me sale f de B, ¿cierto? La imagen de B es f de B. Ahora, ¿esto qué me forma? Este me forma una pareja ordenada de la forma A, f de B. Donde si lo asocio con el plano real, B sería un elemento en el eje X y f de B sería un elemento en el eje Y. Entonces, pasando de eso a un plano cartesiano que tenemos. Entonces, tengo varios X. En este ejemplo, tengo el 1, ese es un X.
el 2 es otro X, y pues aquí el término genérico que es el X. Entonces, este elemento que va a entrar a la maquinita, entra a la maquinita y sale acá, a un punto. Este punto tiene imagen f de 1. ¿Dónde quedaría f de 1? Aquí, en este punto. Este sería f de 1. ¿Listo? Ahora, si introduzco por la maquinita el número 2, ¿cierto? Ese entra por la maquinita y sale a este punto. Y ese punto se llama f de 2. ¿Dónde quedaría f de 2 en el eje Y? Aquí. ¿Sí? Este sería f de 2. Ahora, si introduzco por la maquinita el elemento genérico X, ese entra a la maquinita, llega acá, me forma este puntico, y este sería f de X. Entonces, como ya les había dicho, aquí se me van formando una serie de punticos, ¿cierto? Que a cada elemento X le corresponde un elemento en el eje Y, un único elemento. Entonces, si yo hago infinitos puntos por acá, infinitos, cada uno de esos infinitos puntos pues va a tener una imagen, ¿cierto? Entonces por aquí se me van a formar más punticos, hasta el punto de que esto ya deja de ser una serie de punticos, y yo hago esto infinito, y ya puedo unirlos y se me forma el gráfico. Generalmente asociamos a f de x o a la imagen como el valor o la altura a la cual se encuentra el término. Por ejemplo, la imagen de x es f de x, ¿cierto? Y f de x es el valor que toma esta altura. Bueno, ahora, con respecto al dominio, ¿quién vendría siendo? Pues todos los números que están dentro del eje X y que puedo meter dentro de la maquinita. En este ejemplo que tengo acá, yo ya tengo graficada esta función. Entonces, esta es una función que se llama y igual a f de x. Tengo acá. ¿Cuál sería el conjunto llamado dominio para esta función? Serían todos los números que empiezan en este punto, llamémoslo A, hasta este punto llamado B, en donde todos estos que están acá, tienen una imagen, ¿sí? Tienen una imagen acá. O sea, pueden formar parejitas. Entonces, ¿cuál sería la parejita de A? Este de acá, este sería f de A. ¿Cuál sería la parejita de este punto B? Es este de acá, ¿cierto? Aquí estaría f de B. Ahora, ¿quién vendría siendo el rango? El rango vendría siendo los puntos que están desde el que está más abajo, que en este caso es este, hasta el que llega a lo más alto posible en el eje Y, que es este de acá. Entonces, mi rango son todos los números que están en el eje vertical y que van desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Esto de ahí recibe el nombre de rango. Y el conjunto, desde el que va desde primeras hasta el último, es decir, desde acá hasta acá, y ese conjunto de números que están dentro de estos dos valores reciben el nombre de dominio. ¿Listo? Generalmente esto en notación de intervalos, ¿cómo se escribe? El dominio es, para este conjunto, serían los números que están entre A y B. ¿Y el rango quién sería? En términos de intervalo. El rango aquí sería todos los números que están entre f de A y un valor extremo. Ojo, no es f de B. F de un valor, llamémoslo extremo. ¿Listo? Gráficamente, pues es muy fácil determinar ese valor extremo porque es el valor más alto, o sea, el que tiene mayor altura. Analíticamente, pues ya habrá una serie de técnicas para poderlas determinar, pero ese no es el caso en este ejercicio y en esta explicación. Lo que nos interesa es el dominio, este conjunto. Este conjunto, y tú lo puedes dar en